Y lo que tenemos acá representado, jóvenes, es la función de producción de largo plazo, la que depende tanto del capital y el trabajo que nosotros vimos el día lunes, ¿sí? Entonces revisemos acá, jóvenes. Para nosotros, X va a ser L, ¿sí? Y esto va a estar representado en este eje que tenemos en rojo. Vean acá el panel de la derecha, este eje que está en rojo. Eso va a ser el trabajo o bien X. Y va a representar el capital y eso va a estar en este eje verde, miren, este que ustedes ven acá, el verde. Y por último tenemos Z, que es la imagen en el contradominio, que es este eje vertical que está en azul, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. X va a ser L, Y va a ser y Z pues va a representar la producción. O sea, lo que tenemos acá en esta primera línea en el panel de las funciones es la función de producción. Revisemos, nosotros dijimos que la función de producción que nosotros vimos tenía la especificación. 600, vean el cursor, ahí está el cursor. 600K cuadrado, L cuadrado, menos K al cubo, L al cubo. Miren, es lo mismo. Es la misma función de producción que nosotros vimos el día lunes. Lo estamos dividiendo entre 1.000.000 porque se acuerdan que los niveles de producto asociados iban de 32 millones, 24 millones. Entonces, para no trabajar con una escala vertical muy amplia de millones, pues lo acotamos y decimos que los valores del eje vertical ya son millones. De tal manera que estos 50 que ustedes ven acá en el panel central son 50 millones. ¿Sí? Lick, perdone. Jóvenes, nos vamos. Sí, adelante. No sé si estoy equivocado, pero yo creo que no hemos visto producción de a largo plazo. Era lo que íbamos a ver hoy. ¿O estoy Sí, equivocado? de hecho, nosotros, gracias por la observación. Lo que voy a hacer Gracias. es lo siguiente. Lo vamos a ver el día de hoy exactamente, ¿verdad? Pero implícitamente ya lo vimos. Ahorita se los voy a colocar. Bueno, ya vimos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Diego me estaba pidiendo admisión, pero como no lo podía ver, no le podía haber dado admisión. No vi que me hizo la pregunta, pero voy a retomarla. Veamos el ejercicio. Compartir. Sí, este va a ser el tema del día de la producción de largo plazo. Pero esto que nosotros vimos el día lunes sin habérselos indicado, de eso sí coincido, esta es una función de producción de largo plazo. ¿Por qué? Porque la producción depende Q de dos insumos que son variables. Aquí tanto L como el capital son variables, ¿verdad? Ya en el inciso 2, como quieran verlo acá, o el 1, dice, si el nivel de capital fuese constante igual a 10, entonces ya como la firma está restringida, construimos nuestra función de producción de corto plazo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, para poder complementar la pregunta que ustedes me hacían, es considera una función de producción de largo plazo con la siguiente especificación. O sea, si ustedes le colocan ahí el apellido, pues es prácticamente lo que nosotros vimos el día lunes, ¿verdad? No sé quién me hizo la pregunta, no sé si eso responde lo que me estaban preguntando, ¿verdad? Sí, Lick, gracias. Sí, bien, pero gracias por la observación. Sí, hoy lo vamos a ver a detalle, pero lo vimos en el ejemplo. Jóvenes, voy a dejar de compartir y voy a mostrar la visualización que estábamos revisando. Continuemos. ¿Sí? Entonces, como les indiqué, la primera línea es la función de producción de largo plazo. ¿Sí? Vamos a obviar estos tres puntos que son puntos óptimos, que ya son conocidos para ustedes, porque eso los vamos a visualizar acá, pero aquí nada más tenemos definido un punto, que es 40 trabajadores, 32 millones. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaba en ese punto? Voy a preguntar. Le quiero preguntar a Merly Hurtarte. Dígame qué pasaba con 40 trabajadores y 32 millones de producción. Disculpe, yo no estuve en la clase pasada y ¿Sí? creo Yo que tengo ahorita, un cálculo, jóvenes, para preguntarles que ya sí, ¿quién no ha venido a mis clases? ¿Sí? sí, la verdad que no me pude conectar No, y no hay ningún hasta problema. Sí, ahorita vengo sí. No hay ningún problema. retomando Vamos a otra seguir vez la indagando. clase. Sabes ponerse al tanto, ponerse al día, ¿verdad? Vamos a seguir con... Jóvenes, solo puedo ver una cantidad limitada de estudiantes. Perdón si les pregunto a los mismos. Edelman, Pozuelos. ¿Qué pasaba en ese punto donde la firma estaba contratando a 40 trabajadores y tenía un nivel de producción de 32 millones?
llegaba a un punto óptimo, Lick, Óptimo, ¿en qué función? producto marginal. Cerca, pero no a tanto por ahí. Vamos a ver. Gracias, Elma. Me quiero preguntar a Roxana. Le quiero preguntar a, vamos a ver, varios levantaron la mano, Juan. Eso parece excelente, Luis Alfonso. En este caso, el producto marginal es cero, mientras la producción total alcanza su máximo. Excelente, muy bien, Luis Alfonso, es la respuesta concreta y correcta. Cumple las dos condiciones, excelente. Vamos a seguir con Baker, usted también levantó la mano, pero le quiero preguntar ahora respecto del punto C que usted ve ahí en el panel de la izquierda, que es el punto 30 trabajadores. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que ahí lo que tenemos vinculado, voy a hacer la salvedad, no es el producto total. De hecho, es el producto de la función que le quiero preguntar, pero ¿qué pasaba con 30 trabajadores? Eh, cuando se tiene, creo que son decrecientes, de 20 trabajadores a 16 millones hasta los 30 trabajadores, son decrecientes. Vamos a revisarlo ahora. Bueno, hay que tener cuidado de dos cosas, ¿verdad? Cuando tenemos 30 trabajadores, el producto medio se estaba maximizando. Por eso no les quería indicar que 900 era el producto medio, porque ya les estaba indicando la respuesta prácticamente. Entonces, ese punto C que ustedes ven ahí es un punto en el cual estamos maximizando el producto por trabajador. Ahora lo que indica Baker. 10 trabajadores antes, cuando tengo 20 trabajadores, ¿qué es lo que está pasando ahí? Rodemiro. Que están dejando de producir los 30 Bueno, trabajadores, veamos. es decir, están teniendo tiempo de holgura. Un poco vinculado ahí, pero si utilizamos un poco más el lenguaje técnico que ya conocen ustedes como economistas, le preguntaría a, aunque no me crean, jóvenes, solo puedo ver acá 2, 4, 3, 6, 9 estudiantes, ¿verdad? Pero voy a indagar más, ¿verdad? Diego Carías, ¿qué pasa con 20 trabajadores? Cuando llega a 20 trabajadores significa que el producto marginal está en su máximo y a partir de este punto comienzan los rendimientos decrecientes cuando empieza a contratar más. Excelente. Muy bien, Diego. Respuestas concretas, jóvenes. Ese es un advice para el examen, jóvenes, ¿sí? No hay que contar historias. Si la respuesta es ABC, ABC. ¿Sí? Concreto con la terminología técnica. Muy bien, Diego, ¿sí? Entonces pasamos. Vean acá, jóvenes. Ahora me voy a pasar a la visualización. Es que los quería ver a ustedes para preguntar, pero ahora sí me paso a la visualización, que de hecho ustedes la tienen en su pantalla, ¿verdad? Ya la tengo yo acá, sí. Entonces fíjense que ya vimos estos puntos, ¿verdad? Sí. Ahora vean qué pasa con este punto, con esta recta que tenemos en A. Fíjense que A, que va desde 1 hasta 20, lo que va a representar es la condición inicial de capital. Mucho ojo. Fíjense que este es un valor que se va a mover. Vean acá. Es la condición inicial de capital o es lo que restringe a la firma de pasar a largo plazo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Camilo, usted me había hecho una pregunta vinculada. Para poderme trasladar al corto plazo, porque arriba teníamos el largo plazo, ¿cuál era la condición inicial de capital? De que vimos en el ejercicio, ¿verdad? Que la capital, Es un el dato del capital ejercicio. es fijo. ¿Cuánto? Teníamos un valor de 10, creo yo. Exactamente. Entonces, fíjese que esto puede ir desde 1, que la firma nada más tenga una computadora, a que tenga 20 computadoras. Entonces, voy a colocar como condición inicial, pues las 10 computadoras que vimos en el ejercicio. ¿Ve acá? Entonces, ya tenemos nuestra función. Fíjense que tenemos un plano que es el que está en celeste. Vean acá, ya vamos a ver la visualización a detalle. Un plano que está en celeste, que es consistente con la condición inicial de capital. Miren, es lo mismo. Aquí dice plano, es un plano. ¿Dónde lo vamos a visualizar? En el panel que está vinculado al espacio. Miren, aquí tenemos el espacio. Entonces, si quieren, ahora sí veamos cada una de las funciones.
Esta función Z, que es la función de producción de largo plazo, se encuentra representada en esta superficie naranja, jóvenes. Entonces, fíjense bien, una función de producción que está representada en R3, que sería el espacio, no es nada más que una superficie, miren. Esta es la función de producción, es la superficie que ustedes ven acá. Si se dan cuenta, no tiene nada adentro, es nada más la superficie, ¿de acuerdo? Si esta tuviese algo adentro, tendría un sólido, que sería el equivalente al conjunto producción. Pero no tengo un sólido, tengo nada más una superficie, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. La función de producción es una superficie. ¿Por qué? Porque representa los vectores técnicamente eficientes. Cada punto que me permite conformar esta superficie es un vector que está en el espacio. ¿Miren? ¿Por qué? Porque tengo L, tengo K, que es esto que tengo acá, y tengo la elevación, que es la producción. ¿Cuántos componentes tengo en cada vector entonces? Tengo L, tengo K y tengo Q. 3 componentes. Y R3 es el espacio. ¿Sí? Entonces, esta es la representación de la función de producción. Ahora, ¿cómo construimos la función de producción de corto plazo? Cuando el nivel de capital está limitado a 10. Pues ahora sí utilizamos el plano. Vean acá. El plano es lo que está en celeste. Y desde arriba ustedes pueden ver que lo que hace es escanear, ¿sí? Hacer un escáner, una radiografía de la superficie, miren. Va a cortar la superficie. ¿Sí? Entonces, cada vez que la corta, la imagen construye una función de producción de corto plazo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vean acá el escáner. Está cortando la superficie, miren. Cada vez que la corta en un nivel de capital, construye una función de producción de corto plazo, ¿sí? Entonces aquí tengo enésimas funciones de producción de corto plazo, que no es nada más que el corte que hace el plano a la función de producción, a la superficie. Esa es en esencia, geométricamente, esa es la función de producción de corto plazo. ¿Todos lo ven? Entonces véanlo acá. Aquí estoy en R3, pero ahora me voy a pasar al plano, siempre en este mismo panel. Ven acá. Voy a abstraer el eje verde y vean qué tenemos, jóvenes. El escáner, que es el plano, está construyendo la función de corto plazo. Vean acá. Aquí tengo una función de producción de corto plazo. ¿Sí? Rendimientos crecientes, positivos crecientes, positivos decrecientes. Y aquí tengo el máximo, ¿miren? Y después la producción total empieza a caer. ¿Puedo construir otra función? Sí. Voy a mover la condición inicial de capital. Vean. Ahí tengo otra. Que esa es muy conocida por nosotros. Bueno, es 10, ¿verdad? Voy a colocar 10. Vean acá. La sombra, digámoslo así, si quieren verlo así, la sombra que genera el escáner a través del plano construye la función de producción de corto plazo. Voy a incrementar el nivel de capital. Voy a tener otra función. Vean. Ahí está, miren. Ahí tengo otra. Con 15 tengo otra función de producción de corto plazo. Lo que pasa es que los rendimientos decrecientes aparecen de forma temprana. El producto total máximo llega antes de forma temprana y el producto total empieza a caer antes de forma temprana. ¿Todo lo ven, jóvenes? Entonces, lo que estamos Sí, viendo gracias. ahora, jóvenes, es cómo pasar de una superficie en R3, que es una función de producción de largo plazo, a una de corto plazo. Miren, ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que miramos nosotros en el panel central. El panel central, pues lo que tiene es la vista en el plano, que es lo que estoy prácticamente reflejando acá, miren. La vista en el plano de cada una de las funciones. Voy a ocultar, jóvenes, ocultar cada una de las funciones que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, si la condición inicial es de 10, vean acá, tenemos los puntos críticos que nosotros ya habíamos discutido, miren. Lo que está en gris es la de corto plazo, que es lo que tenemos acá, miren. Es la sombra, ¿sí? Que está generando. Tenemos la función de producto marginal. Vamos a ver, le quiero preguntar a alguien, jóvenes. ¿Cuál es la función de producto marginal en el panel central? Dafne Maldonado. Licenciada, para serle sincera, yo aquí ando perdida. Tengo, No miren, sabría jóvenes, responderle.
digamos, un punteo a aquellos tremendo, jóvenes. O sea, si fuese delantero, siempre meto gol. A ti no quieres, no me están siguiendo en la clase. Espero que sea una muestra reducida, jóvenes, ¿sí? No hay problema, Daphne, hay que ponerse al día, ¿sí? Todo se puede solucionar, pero hay que entrarle de ya. Vamos a ver. ¿Cómo fue la pregunta, Un Alex? Perdone, es que no le escucho muy bien. Claro, claro. Le voy a preguntar a alguien más, Gaby. Igual siempre la voy a repetir, pero le voy a preguntar a alguien más porque quiero escuchar a alguien más, joven, ¿sí? Merari López. No recuerdo haberle preguntado. Si le pregunté, pues nuevamente le pregunto. La pregunta es la siguiente. Buenas noches, licenciada. Sí, Merari. Sí, No yo voy a decir, también ando "Miren, dando perdida. no". Fíjese que me quería anticipar y decir, no me vaya a decir, por favor, que no. Jóvenes, mi muestra, me gusta cuando selecciono una muestra, jóvenes. Si esa, ustedes ya están llevando estadística, ¿verdad? Si eso termina siendo representativa, esperemos que no. Jóvenes, la motivación es, entrémosle, pero entrémosle, no mañana, no un día antes del examen, entrémosle ya, ¿verdad? Sí, con C. Bueno, continuemos. Vamos a ver, jóvenes, ¿a quién le pregunto? Voy a seguir con mi muestra. Ahora me preocupo cada vez que selecciono a alguien. Vamos a ver. Ronnie Soto. Vamos a ver si usted puede salvar la jornada del día de hoy. Creo que el silencio me está respondiendo, ¿verdad? Sí. El silencio es una respuesta también. Ronnie, está por ahí. Señales de vida. Sí, ya, es que Los tengo que puedan mala tocar- señal. ¿Cómo? Es que no escuché bien la pregunta. Claro. Así a solicitud de Gaby también, ¿verdad? ¿Cuál es la función de producto medio en el panel central? Función de producto. O la de producto marginal, si quiere. O sea, me interesa que me identifiquen las funciones, además de la gris, que dije que era la de producto total. No, la verdad que ahí sí no. ¿No? No me capto de la forma que lo está presentando ahí, ¿no? A ver si me estoy quedando de lado, jóvenes. Sí, no hay problema. Con el mismo mensaje para todos. Bueno, que les he dado a todos, ¿verdad? Vamos a ver. Gustavo Pineda, creo que ya le pregunta. Sabdi, ahí vamos usted. Vamos a ver, Sabdi. La de producto marginal es la roja. Exactamente. Recuérdense que el producto Y la de marginal se producto maximiza medio es el verde. Exactamente. Gracias, Abdi. Muy bien. La del producto medio se maximiza después de lo que lo hace el producto marginal, porque el producto marginal, al momento que llega a su máximo, empieza a generar rendimientos decrecientes y el producto medio ya tiene rendimientos marginales decrecientes. Excelente, ¿sí? Entonces, continuemos, jóvenes. Voy a hacer una pequeña encuesta, como íbamos, y sí hay que estudiar bastante. ¿Sí? ¿Qué más les quería comentar? Bueno, fíjense que al final del día nosotros miramos aquí la función de producto total, medio y marginal, pero al final del día, si se dan cuenta, son parábolas prácticamente, ¿verdad? Tenemos por ahí una función telescúbica, pero terminan siendo parábolas, pero nosotros la llevamos al eje que es realmente relevante, mejor dicho, al cuadrante que es relevante, que es el primero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué quiero terminar, jóvenes? ¿Sí? Ya les dejé el mensaje visual de cómo pasar de una función de largo plazo que está en el espacio a una de corto plazo que está en el plano. Ahora, mucho ojo. El largo plazo tiene que estar condicionado a vectores de R3, porque alguien me preguntaba en un momento, mire, ¿qué pasa si tengo vectores en R4? Eso ya no lo podemos ver acá, lamentablemente, ¿verdad? O sea, hasta R3, funciones de producción, sí son posibles poderlas visualizar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Pero si ya tengo más insumos, lamentablemente ya se nos escapa a nuestro análisis gráfico, análisis visual, ¿verdad? ¿Sí? Quiero terminar entonces con la parte del análisis económico que yo les comenté al inicio de la clase el día de hoy. Lick, Miren, tengo una duda. adelante. Claro, claro, adelante. Perdona que le interrumpa. Mi pregunta es, usted nos comentó que a largo plazo, vimos la transición de largo plazo a corto plazo. Entonces, solo quiero asegurarme, largo plazo es cuando lo vemos como una superficie y a corto plazo es Exactamente. cuando lo estamos viendo en parábola. En un plano, digamos, en un plano. Ajá, en Exactamente. 2D, En digamos. R2, ¿verdad?
Sí, lo que Ok, pasa es que, perfecto. déjame presentar. Licenciado, Gracias, Lick. Claro, Alejandro. disculpe, como yo le entendí, o al menos como yo lo estoy entendiendo, es que en sí la función de largo plazo me está dando un escáner de todas las posibilidades, o sea, de tanto del capital, porque, o sea, estoy diciendo que el capital podría ser de 1 a 20, en el caso, en el ejemplo que usted nos dio. Entonces, realmente todas las variables que nosotros ya calculamos podrían cambiar de 1 a ese 20. Entonces, realmente esa función Exactamente. a largo plazo te está escaneando todas esas posibilidades, así es como yo lo entendí. Y la función de corto plazo estamos diciendo, bueno, el capital son 10 o son 5 o son 15 y los resultados que nos den son, o sea, le vamos a decir a la empresa o a la entidad que estos son los máximos, aquí es donde usted obtendría tanto de producción, tanto de gastos, así es como yo lo entendí. Exacto. Fíjese que podría parafrasear lo que usted me está indicando de otra manera. La función de largo plazo es un conjunto de funciones de corto plazo, mientras que la función de corto plazo es un caso particular de la función de largo plazo. Ahora, ¿a qué se debe que sea un caso particular, Roxana? ¿Qué cree usted? Perdón, yo ando más perdida. Sí, por eso ¿por qué cree que le estoy preguntando? Exactamente, o sea, ¿por qué creen ustedes? Bueno, pregunta en general, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que la función de corto plazo es un caso particular? ¿De qué creen ustedes que depende el caso particular de la de corto plazo? ¿Cómo a partir de la función de producción de largo plazo llega un caso particular? ¿Cuál sería el condicionante para poder tener el caso particular? Que el Por capital sea capital. fijo. Exactamente, la condición inicial de capital. Exactamente. Entonces, digamos, Alejandro, para lo que usted me pregunta, efectivamente, ¿sí? La función de producción de largo plazo es un conjunto de funciones de corto plazo, donde cada función de corto plazo es un caso particular dependiendo del condicionante de capital. ¿Sí? Entonces, lo que le quería explicar a Camilo, usted me dice, Alejandro, si respondí su pregunta. Lo que le quería responder a Camilo es lo siguiente, ¿verdad? Que tenemos L, tenemos K y tenemos Q, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto pertenece a R3 y esto lo podemos visualizar en lo que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo pasamos al corto plazo? Restringimos esto, ¿verdad? Decimos que K es igual a 10, ¿sí? Entonces tendría pares ordenados de la forma L, Q, y eso está en el plano, que es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia entre una función de largo plazo. Vuelvo a repetir, cuando tengo dos insumos variables. Si tuviese tres insumos variables más el producto, eso ya no se puede visualizar acá, que era lo que les quería indicar, ¿sí? Entonces, jóvenes, quiero terminar con esto, ¿verdad? Ya para poder pasar al estudio detallado de largo plazo. Quiero pasar al siguiente análisis, ¿verdad? Siempre dentro de la visualización que estábamos revisando. Si se dan cuenta, hay una relación entre la condición inicial de capital y, digamos, los rendimientos marginales decrecientes y el momento en el cual la firma alcanza el producto total, medio y marginal máximo, ¿verdad? Vean qué pasa. Y ahora necesito que analicen la dinámica. Imaginemos que la firma tiene una condición inicial de capital muy baja. Tiene muy poco capital, ¿de acuerdo? Y queremos ver qué tanto se tarda, vean la pregunta, qué tanto se tarda la firma en poder alcanzar el producto medio máximo, en que se presenten rendimientos marginales decrecientes y que alcance la producción total máxima. Vean la relación. ¿Qué es lo que pasa si aumentamos esa condición inicial? Vean y después lo discutimos. Bueno, y después les voy a preguntar, ¿verdad? Vean ustedes, ¿cuánto trabajo se requiere para poder alcanzar los óptimos? ¿Sí? Para cada uno de los valores de K. Ahí está aumentando la cantidad de capital. Miren, la condición inicial. Los jóvenes, ¿qué relación vieron ustedes? En la medida, voy a hacer la pregunta, ustedes la van a completar. En la medida que la condición inicial de capital para la firma es mayor, los rendimientos decrecientes aparecen de forma temprana o de forma tardía, ¿y por qué? Voy a dejar abierta la pregunta, jóvenes. Temprana. Me asusta preguntar a veces. Temprana, ¿no? La respuesta es correcta.
Muy bien, jóvenes. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué les diría su intuición como economistas? ¿Por qué una condición inicial de capital muy grande hace que los rendimientos decrecientes aparezcan de forma temprana, que el producto medio se maximice con pocos trabajadores y que se alcance el producto total con una cuantía de trabajo muy pequeña? Eso es puro análisis económico, jóvenes. Tienen dos empresas. La diferencia es que uno tiene poco capital y otro tiene mucho capital. Ustedes correctamente me indicaron. La firma que tiene mayor cantidad de capital alcanza los óptimos de forma más temprana, como lo están viendo en este momento. De hecho, vean vean esa foto. Claramente, si se dan cuenta, el máximo lo alcanza con 20 trabajadores, ¿están de acuerdo? Lo alcanza con 20, vean la curva en gris, lo alcanza con 20. Entonces, jóvenes, les traslado a ustedes la pregunta, ¿por qué está pasando eso? O sea, la respuesta que ustedes dieron es correcta, pero ¿por qué? Quizás por la técnica y la tecnología. ¿Y cómo influiría, argumentando un poquito más, cómo influiría esa variable entonces en el hecho de que Licenciado, aparezcan los rendimientos de las más temprano? Puede ser que los empleados se sientan más motivados por el salario más alto que tengan. ¿Y cómo podríamos afirmar que el salario va a ser más alto en esas condiciones, cuando la Por condición el capital inicial de por el capital capital es que tiene mayor? la empresa. El capital que Porque el tiene la capital empresa que es tiene, mayor, por lo tanto los empleados se sienten más motivados porque reciben un mayor sueldo. yo lo que quiero descubrir, si comprendo su punto. Capital es mayor, los trabajadores tienen como más chance para hacer trabajo, ¿no? La capacidad instalada de la firma permite que se desenvuelvan mejor los trabajadores, Lick. Muy bien, ajá, ¿qué más podríamos agregar? Quiero escuchar más argumentos. Vamos a construir ya después una respuesta en función a eso. Gracias, Leila, también por su respuesta. Sí, Luis Alfonso, perdón, no sé si leí la palabra, levantó la mano o la había dejado levantada desde antes. No, Lick, lo acabo de levantar. Yo lo que opino Sí, es de ánimo. que el capital tiene más capacidad para generar ganancias totales que el trabajo. Y eso a su vez lo podemos ver de que a mayor trabajo no va a aumentar el nivel de ganancias, más va a reducir hasta un punto que puede llegar, en este caso, a cero, lo que es la producción marginal. Sí, fíjense bien, les voy a dar, gracias Luis Alfonso, muy amable. Entonces, fíjense bien, vamos a analizar un poco lo que estamos observando, ¿verdad? ¿Sí? Y para ello les quiero dar un ejemplo. Imaginémonos el caso de un economista que entra a una firma que como capital son las computadoras, porque con ellos va a correr programas estadísticos y desarrollar modelos, ¿verdad? En el escenario inicial tenemos a un economista con dos computadoras, ¿sí? Un economista con dos computadoras. El caso inicial, digamos, sería con un nivel de capital muy bajo. Un economista, dos computadoras. Y tenemos el otro caso, el que estábamos viendo recién en la visualización. Tenemos un economista y 10 computadoras. ¿En dónde creen ustedes que es más factible que aparezcan los rendimientos marginales decrecientes en forma temprana? ¿En el escenario en el cual tengo un economista con dos computadoras o un economista con 10 computadoras? ¿Dónde hay más Un capital? economista con 10 computadoras, licenciado. Exactamente. Entonces, fíjense bien, jóvenes. Coincido con ustedes en el hecho de que tener mayor cantidad de capital implica que voy a alcanzar los productos medios, los marginales y los totales de forma más temprana, porque efectivamente tengo mayor cantidad de insumo. Pero también condiciona la firma a que alcance los rendimientos marginales decrecientes de forma más temprana. La pregunta es, ¿por qué? Si soy un economista y estoy a cargo de 10 computadoras, es muy probable que la productividad que yo vaya a tener, pues vaya decayendo cada vez más. Porque tengo que estar al tanto de 10 computadoras, ¿están de acuerdo? Una va a correr un programa estadístico, otro va a correr un programa para macroeconomía, otro para microeconomía, otro de muestreo, qué sé yo. Tengo que estar al tanto de 10 unidades de capital. Entonces, eso va a ser, primero, de que los rendimientos decrecientes aparezcan de forma temprana. Segundo, como los rendimientos decrecientes aparecen de forma temprana, voy a alcanzar más rápido los óptimos, los medios, los marginales y los totales máximos, ¿de acuerdo? A diferencia que si tuviera nada más dos computadoras.
Si tengo 2 computadoras, ¿qué va a pasar? Efectivamente voy a ser productivo, pero voy a alcanzar los máximos de forma muy tardía y en consecuencia los rendimientos marginales decrecientes van a aparecer hasta después, ¿sí? Y eso tiene implicaciones. Ya les voy a dar la palabra para que ustedes puedan complementar o bien consultar. Imaginemos casos particulares. Imaginemos la producción de las firmas en Estados Unidos y la producción de las firmas, por ejemplo, en Guatemala. Entonces voy a trazar esto, ¿sí? Vamos a asumir una función de producción con. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros determinamos el cociente cantidad de capital por trabajador en cada una de las economías? ¿Dónde creen ustedes que este cociente es mayor? ¿En economías en desarrollo como la nuestra o en economías desarrolladas como la de Estados Unidos? Este cociente es la cantidad de computadoras por economista. ¿Jóvenes? ¿Dónde ese ratio es mayor? En una desarrollada. Exactamente, muy bien, Saúl. Entonces aquí puedo colocar en una fase muy avanzada de la cantidad de capital por trabajador a la economía estadounidense. Y aquí puedo colocar en una fase más incipiente de la cantidad de capital por trabajador a la economía guatemalteca. Entonces, como ustedes pueden observar, la cantidad de capital por trabajador que tiene Estados Unidos hace que se encuentre en una fase avanzada de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué? Porque la dotación de capital que tiene por trabajador es amplia. El stock de capital en Estados Unidos es muy robusto, jóvenes, en todo sentido, desde vehículos, maquinarias, celulares, bueno, todo lo que ustedes puedan considerar como capital. Eso hace que, primero, ellos estén en una fase avanzada de los rendimientos marginales decrecientes. Segundo, que con pocos trabajadores alcancen los óptimos de forma mucho más temprana, que es lo que uno observa visualmente. Pero tercero, esto termina, condiciona el crecimiento económico de dichas economías. Como el rendimiento marginal es decreciente, el crecimiento económico de esas economías es mucho más lento. Y lo pueden ver en los datos, jóvenes. ¿Cuánto crece en promedio Estados Unidos anualmente? No sé si alguien tiene el dato, revisa los periódicos, tiene alguna intuición de la tasa de Entre crecimiento 1 en y Estados Unidos. 2%. Exactamente, muy bien, Saúl. Le damos seguimiento a esos datos, me parece excelente. Estados Unidos crece alrededor del 2%. ¿Cuánto crece Guatemala en promedio? ¿Quién ha dado seguimiento a las tasas de crecimiento en Guatemala? 6%, Lee. Un 3.5. 6%. Exactamente, muy bien, Saúl. 6% son casos atípicos, ¿verdad? No, casi no ocurren. En promedio, muy bien, Saúl, crece en un 4%. Exactamente. Entonces, eso explica mucho de por qué las economías crecen a distintas tasas, pero está muy vinculada a la condición inicial de capital. Entonces, jóvenes, esta visualización nos permitió encontrar un aspecto relevante para el análisis económico. Entre mayor sea la condición inicial de capital de una firma, de un sector o de un país, los rendimientos decrecientes aparecen de forma temprana. En consecuencia, los óptimos se alcanzan con una menor cantidad de trabajo. Ahí está el mensaje, ¿de acuerdo? Y lo sacamos nada más de una visualización, ¿de acuerdo? Entonces, con esto termino todo lo que es análisis de producción de corto plazo y nos mudamos a estudiar la producción de largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, dejaría el espacio si alguien quería comentar algo. No leí la palabra en su momento, pero si alguien quisiera comentar algo, pues lo puede hacer. Pues si no, pasamos directamente al análisis de la producción de largo plazo. Bien, jóvenes, entonces continuamos. Entonces, el día de hoy, como ya nos lo había indicado Camilo, pues vamos a iniciar con el análisis de la producción cuando ambos factores son variables, ¿verdad? Cuando la firma no tiene restricciones, ¿de acuerdo? Vamos a colocar como título análisis de la producción de largo plazo. El primer concepto que nosotros vamos a construir para poder estudiar la producción en ese escenario es el de isocuantas.
Jóvenes, ¿qué son las isocuantas? Los vamos a definir. Vamos a decir que son combinaciones. Lick, una pregunta. No se Claro, me sí, sí. venía a la mente esa palabra hasta que usted lo dijo. Cuando llega más rápido, ahí es cuando se tiene que mover a otra isocuanta. Usted se refería al ejemplo que estábamos viendo de Ajá, Estados Unidos y Guatemala. Y ajá. de hecho, fíjese que es una muy buena observación y aprovecho su pregunta muy valiosa para poder explicar cómo salir de esa trampa. Bueno, más que isocuanta, fíjese que tiene que ver con una técnica que se utiliza, no más que una técnica, ¿verdad? Es una herramienta que se utiliza para poder escapar de esa trampa de crecimiento bajo asociada a los rendimientos decrecientes, ¿verdad? Sí, gracias por la observación, David. Fíjese que nosotros dijimos que aquí está Estados Unidos, por aquí está Guatemala, pero es que cada vez que Guatemala invierte en construcción de capital, tiene un efecto marginal mucho mayor que el que si lo hiciera Estados Unidos, por ejemplo. Porque si bien la producción va a crecer, si el crecimiento va a ser mayor, pues va a ser en una medida mucho más limitada, ¿verdad? Pero estando en este escenario, ¿sabe? Y no sé si por ahí va su pregunta, pero quería acotarlo también. Pues, ¿qué hace Estados Unidos? Como ya está en una fase avanzada de los rendimientos decrecientes, porque la cantidad de capital por trabajador que tiene es muy grande, pues lo que hace es invertir en técnicas más eficientes de producción. Al momento de invertir en técnicas más eficientes de producción, pues lo que pasa es que la frontera de posibilidades de producción va a aumentar, ¿sí? ¿Qué implica invertir en técnicas o en tecnologías de producción más eficientes? Es invertir en educación. Vean cuántas universidades tiene Estados Unidos, jóvenes. Cada estado puede tener entre 3 o 4 universidades, fácil, ¿sí? ¿Cuántas empresas en Estados Unidos tienen un departamento vinculado a la investigación y desarrollo para poder generar productos con mayor valor agregado? Enorme. Entonces, lo que hace Estados Unidos es que constantemente está ampliando su frontera de posibilidades para no quedar estancado en la fase de los rendimientos marginales decrecientes. Ese sería, digamos, el símil a lo que usted me indicaba de isocuanta. No es tanto isocuanta, sino una frontera de producción que se va ampliando cada vez más en la medida que invierte en técnicas de producción más efectivas. Por ahí irías ahí, digamos, no sé si por ahí. Ajá. Sí, gracias, muy amable. Pues jóvenes, continuemos. Las isocuantas obviamente tienen que ver con que la firma puede alterar la cantidad de ambas, ¿verdad? Capital y trabajo. Entonces, si quieren, escribamos. ¿Qué son las isocuantas? Vamos a decir que son combinaciones de insumos capital y trabajo asociadas a un nivel de producción fijo o constante. ¿Sí? Vamos que su representación formal sería la siguiente, ¿verdad? Tendríamos alternativas de insumos, capital y trabajo, donde el nivel de producto es una constante Q sub 0, ¿verdad? Entonces Q sub 0 pertenece a los reales positivos, ¿verdad? Que es producción. No puede ser producción negativa. Pero lo que está en rojo es una versión más abreviada para poder definir qué es una isocuanta. Lick, recuerdo haber leído algo en el libro de Micro 1 que explicaba de que esas combinaciones se buscan para ver cuál es la más eficiente. Exactamente. Muy bien, Camilo. De hecho, fíjese que aprovechando su comentario, esto es análogo a lo que ustedes vieron en teoría del consumidor. Tiene la misma estructura en el análisis. Esto de acá es el equivalente a lo que ustedes vieron como curva de indiferencia. Y efectivamente, para lo que indica Camilo, nosotros vamos a tener un conjunto de alternativas de combinaciones de factores y vamos a ver cuál de todas ellas es la más eficiente. Exactamente, esa es un poco la idea de lo que nosotros vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ¿cuál? Vamos a ver las características que tienen las isocuantas, ¿verdad? ¿Sí?
Para poder analizar las características, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Solo voy a colocar el título. Características de las isocuantas. Vamos a ver primero un ejemplo, ¿verdad? Puede dejar el título. ¿Qué características, al menos generales, tienen estas combinaciones de insumos? ¿Sí? Y las vamos a ver en un momento, basados en la visualización que vamos a estudiar. Entonces, si quieren, paso a mostrar esto de acá. Compartir. Jóvenes, producción de largo plazo, como les indicaba. Ya vimos que es una isocuanta, pero ahora vamos a revisarlo en un ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden ver en esta diapositiva que tenemos la función de producción para alimentos, ¿sí? Para nuestro caso particular van a ser de hamburguesas, ¿de acuerdo? Entonces, la producción van a ser número de hamburguesas. Tenemos cantidad de capital, lo pueden ver acá, miren, el cursor, cantidad de capital. Y para nosotros el capital, pues van a ser las carretillas, ¿sí? Las cuales se incluyen en la parrilla para poder elaborar las hamburguesas, ¿sí? Tenemos desde 1 hasta 5 carretillas. Y por el lado del trabajo, en cada una de las columnas tenemos número de trabajadores asignados a las carretillas que tenemos desplegado, ¿sí? Lo que está dentro de este cuadro, dentro de esta matriz, son número de hamburguesas. Recuerden que es producción física, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, esta firma puede producir 55 hamburguesas combinando una carretilla con 3 trabajadores en ella, ¿sí? Es decir, hay nada más una carretilla y 3 trabajadores están produciendo. Y con eso pues, se puede producir 55 hamburguesas. Pero esas mismas 55 hamburguesas se pueden producir con 3 carretillas y nada más un trabajador a cargo de las 3. Como indica Camilo, no sabemos cuál de las dos es más eficiente, pero la isocuanta lo que describe son todas las combinaciones para un nivel de producción que va a ser fijo, ¿de acuerdo? Entonces la tarea del economista es, miren, si todas están produciendo 55 hamburguesas, ¿cuál es la combinación que efectivamente me conviene? Y eso es lo que nosotros vamos a determinar con el modelo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Lo mismo pasa, jóvenes, para la producción de 75 hamburguesas. Miren, la podemos lograr con 5 carretillas, un trabajador, 3 carretillas, 2 trabajadores, 2 carretillas, 3 trabajadores, o bien nada más con una carretilla y 5 trabajadores en ella. Al punto que voy es que todas las combinaciones que están en círculo rojo forman parte de la misma isocuanta, ¿sí? Ya revisemos gráficamente. En esta gráfica nosotros encontramos visualizada cada una de las convenciones que vimos en la matriz anterior, ¿sí? En el eje horizontal tenemos cantidad de trabajo, ¿sí? Número de trabajadores, y en el eje vertical tenemos cantidad de capital, ¿sí? Y que encontramos cada una de las combinaciones. ¿Se acuerdan? Para poder producir 55 hamburguesas lo puedo hacer con un trabajador y 3 carretillas, o bien con una carretilla y en ella 3 trabajos, ¿sí? Aquí podemos plotear todos los puntos, jóvenes, pero para fines del ejemplo, pues ploteamos estos dos y obtenemos esta forma de las curvas isocuantas. Ahora veamos una característica, jóvenes. Las curvas isocuantas, en la medida que se alejan del origen, ¿qué pasa con la producción? La producción tiende a ser mayor. La pregunta es, ¿por qué crece la producción en la medida que se alejan del origen? Pues cuando se alejan del origen, tengo mayor cantidad de ambos insumos. Pues tengo mayor cantidad de ambos, ¿qué va a pasar con la producción? Pues va a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este gráfico, que se llama mapa de isocuantas, el mapa es la colección de isocuantas, vamos a definir las características que tiene cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, jóvenes, antes de que pase la pizarra a poder describir esas características, nuevamente, si tienen algún comentario, lo pueden realizar respecto de lo que acabamos de ver. ¿Alguna consulta, alguna duda? Licenciado, viendo la gráfica, solo se tomaron 3 datos nada más de todos los que teníamos ahí. Son 55, 75 y 90.
Sí, de hecho tenemos más, ¿verdad? Tenemos 100, 110, 115 y eso implica tener curvas isocuantas que van a estar más alejadas. Exactamente, Baker. Digamos que esto nada más es para poder representar la forma gráfica de las isocuantas y no pues agotar todas las isocuantas que tenemos, pero efectivamente tenemos más isocuantas arriba, ¿verdad? Porque los niveles de producción... No, son los datos que se repiten, sino se tomaron acá al azar entonces. Vamos a ver nuevamente. Estos datos, sí, provienen de la observación, ¿verdad? Usted experimenta y dice, bueno, voy a contratar 3 trabajadores y lo voy a combinar con 4 carretillas. Entonces, bien, usted anota y dice el producto es 100 hamburguesas. Pero usted sabe a través del proceso de experimentación, porque contrata trabajo y contrata capital, que también puede lograr esas 100 hamburguesas con 3 carretillas y 4 trabajadores. Y eso obviamente se representa gráficamente acá. No lo tenemos, pero sí se representa, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que su pregunta se divide en dos, ¿verdad? Digamos que la producción arriba de 90 no están representados, pero efectivamente están contenidos en esta matriz. Y segundo, los valores que están adentro de esta matriz pues provienen de un proceso de observación. Cuando la firma va cambiando las cantidades de insumo, pues va registrando el nivel de producto que alcanza. Y aquellas que son iguales van a formar parte de la misma isocuanta. Usted me dice si por ahí va su pregunta, pero me Yo la puede creo que, representar también. yo creo que la pregunta de Baker va para ¿por qué en vez de 90 no tomamos 100 o 105? Y Baker, si te das cuenta, 100 se repite en 4, 3, perdón, 3, 4, y se repite en 4, 3, pero en 5 ya no se repite. Entonces, tal vez por eso no escogieron 100 y escogieron 90. Bueno, de hecho, no importa que no aparezca en 5, media vez tengo 2 combinaciones que me generan el mismo nivel de producto, se pueden graficar. Por ejemplo, dijimos que era 3, 4. Entonces sería 3, vean acá, 3, 4, estaría por acá, aquí habría un punto. Y después tenemos 4, 3, aquí estaría el otro. O sea, no es el hecho de que no aparezca con 5 trabajadores, el hecho de que no se pueda representar gráficamente. Media vez tenga 2 combinaciones que me generan el mismo nivel de producto, se puede representar. Pero digamos que en este caso no se representaron solo con la finalidad de poder representar un par de isocuantas. De hecho, 3, ¿verdad? ¿Estamos ahí, Baker? Sí, muy claro, gracias. Sí, con gusto. Camilo creo que también respondió. No sé si alguien más tenía alguna inquietud. Licenciado, disculpe, solo para confirmar, a lo que se refiere Claro. con que pertenecen a la misma isocuanta, es que usted quiere decir que no importa la columna en que se encuentren, o sea, porque en columnas nos estamos refiriendo al trabajo y en las filas a capital, ¿verdad? Entonces no importa la columna en la que me encuentre, esos 55 los voy a encontrar en la misma isocuanta, en la misma curva, al igual que esos 75, pese a que pues lo puedo encontrar en 4 de las columnas, aunque o sea, en 4 trabajadores no se encuentre, son parte de una misma isocuanta, o sea, hay una misma producción digamos, en un trabajador, en 2 trabajadores, en 3 trabajadores y en 5 trabajadores podemos encontrar que se producen 75 hamburguesas, aunque el capital sea diferente, pero son parte de esa línea, son parte de esa línea de producción, ¿verdad? Totalmente, Alejandro. Creo que ahí no tengo nada más que agregar, fue lo que usted indicó. Sí, no importa que no tenga, digamos, un nivel de producto asociado con 4 trabajadores de 75, media vez todas las combinaciones de 75 hamburguesas, todas ellas, todas las combinaciones de K y L forman parte de la misma isocuanta. Exactamente. Así sería. Muy bien, jóvenes. Entonces, pasamos a las características, si les parece. Entonces, voy a dejar de compartir y pasamos a describirlas y a explicarlas, ¿verdad? En característica número 1, ustedes se dieron cuenta que tienen pendiente negativa, ¿verdad? Tienen pendiente negativa. Entonces, ¿por qué tienen pendiente negativa, jóvenes? Vamos a hacer acá un pequeño gráfico de una isocuanta. Aquí tenemos capital, trabajo. Y vamos a considerar este punto, en el cual tenemos un nivel de trabajo L sub 0
Y aquí un nivel de capital K sub 0. ¿Sí? Imaginémonos, jóvenes, que la firma discrecionalmente decide contratar una computadora más, una unidad adicional de capital, o bien una carretilla más, si quieren ver en el ejemplo de las hamburguesas. Compra una unidad adicional de capital. Entonces, ¿qué pasaría con la producción ceteris paribus? Aumenta. Aumentaría. Muy bien, Saúl. Entonces, si aumenta, ya no formaría parte de la misma isocuanta. Formaría parte de otra isocuanta, de hecho, una más alta. Entonces, para poder preservar la producción constante dentro de la definición de isocuanta, porque eso implica una isocuanta que la producción no cambie, ¿qué debería pasar con la cantidad de capital? Mejor dicho, con la cantidad de, perdón, aquí estoy contratando mayor cantidad de trabajo, mucho. Estoy contratando mayor cantidad de trabajo, ¿y qué debería pasar con la cantidad de capital? Se necesita más capital. Se mantiene, Vamos a ver. se Menos mantiene. capital, licenciado. Lo voy a repetir nuevamente, ¿sí? Ahí digamos que yo les indiqué mal la información, ¿sí? Vamos a ver que la firma contrata más trabajo, porque eso es lo que está pasando cuando me muevo a la derecha. Fíjense, la firma contrata más trabajo. Aquí me incrementa la cantidad de trabajo. Me muevo hacia la derecha. Si contrato más trabajo, la producción va a aumentar, ¿sí? Pero la definición implica que la producción no tiene que variar en unísono. La cantidad de capital para que la producción permanezca invariante. En este punto está aumentando. Que disminuye, Alic. Exactamente, sí. Ya replanteé mejor la pregunta, el caso, pues efectivamente la cantidad de capital debe disminuir. Entonces, si aumenta la cantidad de trabajo, entonces debe disminuir la cantidad de capital. Y eso es consistente con una relación inversa, porque se mueve en el sentido contrario. Un incremento en L implica un sacrificio en la dotación, en la cantidad de capital. ¿Sí? ¿Qué está detrás de eso? Pues revisemos. En la medida que aumenta la cantidad de trabajo, es lo que pasa con la producción. Nosotros dijimos que la producción iba a aumentar. ¿Por qué aumenta la producción? Aumenta porque la productividad marginal del insumo trabajo, ¿cómo es la productividad marginal? Implícitamente, si aumenta el producto total, ¿cómo es la productividad marginal? Lick, perdone, crece. no le escucho muy bien. ¿Será que Dora puede apagar su micrófono? Perdón. Gracias. No hay problema. Les indicaba, ¿qué está detrás del hecho de que la producción aumente? O sea, ¿cómo es la productividad implícitamente, sabiendo que al momento de contratar más trabajo, la producción total aumenta? La producción marginal decrece, licenciado. Al principio aumenta Decrece. la producción marginal. Exactamente. Es decir, que el producto marginal es positivo. ¿Sí? Cuando digo que es positivo es que la relación del insumo con el producto es directa. Entonces lo que está detrás es que la productividad marginal del trabajo es positiva. Puede ser creciente o decreciente. Lo importante es que la relación sea directa. Bueno, entonces si aumenta la producción no estoy en la misma isocuanta. Entonces lo que debe pasar es que la firma debe sacrificar la cantidad de capital. Cuando sacrifica la cantidad de capital, cae el producto. ¿Por qué? Porque la productividad marginal del capital, ¿cómo es? ¿Qué me dirían ustedes, jóvenes? ¿Cómo es la productividad marginal del capital para que esta relación se mantenga? Menor a cero. ¿Será que menor a cero? Vamos a ver. Decreciente, menor a cero. No es menor a cero, pero sí es decreciente. Exactamente, esto tiene que ser mayor a cero. Recuerden que cuando la relación de productividad marginal es positiva, el insumo y el producto van en la misma dirección. Entonces, si estoy sacrificando capital, el producto tiene que caer. La relación sigue siendo directa. Entonces, mucho ojo. Porque de hecho, les comento, esto lo he preguntado a veces en exámenes. ¿Y qué me indica la mayoría?
Entonces implica que la producción marginal es negativa. Falso. La producción marginal para el capital es positiva también. Si dejo de contratar capital, la producción va a caer. Entonces significa que estoy en la fase 1 o en la 2 de corto plazo. ¿Sí? Entonces, el incremento de la producción aunado a una caída de la producción hace que el cambio en la producción, si es en la misma cuantía, ¿cómo sería el cambio en la producción? Aumenta 50, cae 50. El cambio en Q es igual a... Es nulo, no hay Exactamente. cambio. Muy bien, Saúl. Es cero. No hay cambio. Exactamente. Entonces, como no hay cambio, estoy en la misma isocuanta. Entonces, Lick, eso implica que se está en la misma isocuanta. Entonces, sí, la relación tiene que ser inversa para poder estar en la misma isocuanta. Ya lo comprobamos. Lick, perdone, yo Característica. no Sí. siento que no comprendí completamente eso. No le puedo hacer insight. ¿Me podría repetirlo? Perdone. Sí, de hecho me va a ayudar. Me va a Ok, ayudar también. Si quieren, gracias. hicimos desde acá. Vamos a ver, para ver hasta dónde se queda en la comprensión y con mucho gusto complemento. ¿Qué fue lo que dijimos acá, Camilo? El incremento del trabajo es directamente proporcional al incremento de la producción. Sí, ahí lo que tengo que corregir es que no es que sea directamente proporcional. La relación es directa. Para que sea directamente proporcional tiene que ser en la misma cantidad y no Ok. necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo acá es que si la firma contrata más trabajo, que implica moverme hacia la derecha, Ajá. la producción va a aumentar. Voy a pasar de 55 a 75 hamburguesas. Porque hay más Pero trabajo. si me paso a un nivel de producción más alto, ya no estoy en la misma isocuanta. Ajá. Usted me para hasta donde no se vaya Ok. comprendiendo. Ajá. 55 a 75 hamburguesas. Sí. ¿Qué está detrás de esto? Esta es la justificación. Estamos diciendo que el producto marginal del trabajo es positivo. ¿Qué implica esto? De que si aumenta la cantidad de trabajo, aumenta la cantidad de producto. ¿Qué debe hacer la firma para poder permanecer en la misma isocuanta? Pues debe reducir la cantidad de producción. No es que persiga eso, ¿verdad? Sino que para poder mantenerse en la misma isocuanta, Ok. debe reducir la cantidad de producto. Pero como el producto marginal del capital también es positivo, ¿qué debe hacer entonces con la cantidad de capital para que la producción no aumente? Debe sacrificar capital. ¿Sí? Porque lo que estaba produciendo antes de capital, lo que estaba produciendo antes del capital, ahora no lo va a producir porque estoy contratando menos. Ajá. Entonces se da cuenta, por una parte aumenta la producción porque está contratando más trabajo y por otra parte disminuye porque sacrifica capital. Para Ya no mantener, deja de utilizar el capital que tiene. ¿Sí, para Camilo? quedarse en la misma isocuanta. Eso implica que esto aumenta en 50 hamburguesas y esto disminuye en 50, pues como su producción no está cambiando, tiene que estar en la misma isocuanta. Eso es lo que le está diciendo acá. Ok. Lo que me confunde es que es el producto marginal del trabajo, el producto marginal del capital. Tienen que ser Sí. positivos. No Recuerde comprendo que el eso. producto marginal, y aquí debe comprender esta parte, es Ajá. la pendiente de la función de producto total. Entonces imagínese el corto plazo. Si la pendiente es positiva, ¿qué significa? Usted estudia más y va a aumentar su punteo. Y la relación es directa. Ajá. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Lo que está detrás es que el producto marginal está aumentando. Es positivo. Pero la relación tiene que ser directa entre ambas. ¿Sí? Si disminuye el número de horas que voy a estudiar, pues mi nota va a caer. Y la relación sigue siendo directa. Más de uno, más del otro. Relación inversa es más de uno, menos de otro. Ujú. Ok. Entonces, Camilo, de forma concreta, la productividad marginal es la pendiente y me indica la relación entre ambas variables. Ok. Entonces, es directa la relación cuando el producto marginal es mayor a 1.
Pero mayor a 0 es positivo. Exactamente, cuando es positivo, ¿sí? Y es inversa. ¿Cuándo? ¿Camilo? Es menor a 0. Exactamente, cuando es menor a 0. Ok, Eso perfecto, ya entendí. ocurre en qué fase, bueno, aprovechando, Camilo, ¿en qué fase de la producción de corto plazo ocurre que la relación es inversa? Que el producto marginal es negativo. En la tercera. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Continuemos. Gracias, Lick. Entonces, con gusto, Camilo. Entonces, características, ya vimos la número 1, tiene pendiente negativa. Característica número 2. Continuar. Tengo la 1. Número 2, no se pueden cruzar. Esa es la característica número 2. No se pueden cruzar. No se pueden intersectar. Para poder explicarlo, para poder demostrarlo, vamos a utilizar un método de demostración que se llama contradicción, y para ello voy a hacer una gráfica, ¿verdad? Aquí vamos a tener capital, aquí vamos a tener trabajo. Vamos a construir un par de isocuantas con pendiente negativo. Nivel de producción del isocuanta 1. También con pendiente negativo, un poco más plana, pero sigue teniendo pendiente negativo. Que es la isocuanta 2. Y vamos a definir 3 puntos. Esto va a ser el punto A. Esto va a ser el punto B. Y esto va a ser el punto C. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración de por qué no se pueden cruzar. Para ello voy a asumir que sí se cruzan y tiene que ver con una especie de inconsistencia. ¿Sí? Demostración. Entonces revisemos, jóvenes. Lo primero que voy a indicar es que el nivel de producción en A no es igual al nivel de producción que tengo en el punto C. ¿Quién puede darme a justificar ese argumento, esa proposición? Quiero preguntarle a... Vamos a ver. Frederick, ahí usted. ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Por qué podemos afirmar que el nivel de producto en A, en el punto A, no es igual al de C? Tal vez porque los puntos máximos son diferentes. O sea, se alcanzan en diferentes puntos. Va por ahí, efectivamente, Frederick. No tanto puntos máximos, porque digamos aquí todavía no podemos determinar si es máximos. Ahora, en cuanto son puntos diferentes, efectivamente va por ahí un poco más. ¿Están en la misma isocuanta? Dígame, Leila. Porque no están en la misma isocuanta. Excelente, muy bien, Leila. Esa es la respuesta. Tanto el punto A como el punto C se encuentran en isocuantas distintas. El A se encuentra en isocuanta en azul y la C en la isocuanta que está en rojo. Excelente. Entonces, esto es válido porque están en distintas isocuantas. ¿Sí? Pues voy a partir de ahí. El nivel de producto en A no es igual al de C. Mayor o menor es irrelevante. ¿Es distinto? Sí. ¿Qué más? Vamos a decir ahora que el nivel de producto en A es igual al nivel de producto que tengo en B. ¿Cuál sería el fundamento de ese argumento? Rodrigo Ríos. ¿Cómo puedo respaldar este argumento? Porque justamente, o digamos, siguiendo la lógica, por decirlo así, de la respuesta anterior, efectivamente el punto o el nivel de producción del punto A y B precisamente están en la isocuanta de color azul. Exacto. Esa es la respuesta, Rodrigo. Muy bien. ¿Sí? Pues, siguiendo el mismo argumento, el nivel de producto en B es idéntico al de C. La misma lógica, ¿verdad? La que nos indicó Rodrigo. B y C generan el mismo nivel de producto, miren, porque están en el isocuanta que está en rojo. Los jóvenes, por transitividad,
Si A produce lo mismo que B produce lo mismo que C, ¿qué podría afirmar de la producción de A con la producción de C? Es igual. Exactamente. La secuencia lógica nos indica eso, pero vean qué dijimos nosotros inicialmente. Que no son iguales. Entonces, esa es una inconsistencia lógica, jóvenes, ¿sí? Dijimos inicialmente que los niveles de producción son distintos, pero ahora, aplicando lógica formal, decimos que son iguales. Entonces, dado que existe una contradicción en los argumentos, efectivamente las curvas isocuantas no se pueden intersectar, porque cada una de ellas representa un único nivel de producción. ¿Sí? Las isocuantas representan un único nivel de producción, único. ¿Sí? Nivel de producción. Y en esencia, jóvenes, más que la demostración, en el gráfico hay un punto en el cual se tienen asociados dos niveles de producción. ¿Cuál sería ese punto? B. Exactamente, muy bien. Ese es el punto. Muy bien, joven. ¿Punto B? Es el punto B. Entonces pueden olvidar si quieren toda la parte de la lógica formal. Si lo entienden y se comprende, mucho que mejor, pero la esencia es esa. Hay un punto que es inconsistente con esta definición de isocuanta, que representa un único nivel de producción, y el B. B está representando cuántos niveles de producto. 2 al mismo tiempo. Exactamente. Ahí está, esa es la explicación. Está Muy en bien, jóvenes, muy bien. Licenciado, entonces, si tuviéramos esta gráfica, así como la tenemos aquí en el ejemplo, donde se intersectan las isocuantas, ¿cómo se podría determinar estas funciones? De hecho, no se puede determinar. Por eso es que no puede ocurrir, Baker, porque si hubiese un punto como estos, no podríamos decir cuál es la producción en B. Si, por ejemplo, le colocáramos números, yo puedo decir, mire, este es 50 y este es 70. Entonces, B, ¿cuánto está produciendo? 50 y 70. Entonces, como no está concretamente definida en la intersección el nivel de producción, no puede ocurrir eso, porque no podríamos hacerlo. Exactamente, esa sería la explicación. No se puede, no se podría. Por esa razón, no se pueden cruzar. No se pueden cruzar. ¿Sí? Característica número 3. Bien, jóvenes, creo que se va comprendiendo esto. Característica número 3 y última, de hecho. Bueno, guardar esto también. Voy a dejar esto. Sí. Ya tenemos la 2. Va por acá y la número 3, lo voy a colocar con azul. Es que son convexas respecto al origen. En general, ¿verdad? Porque también podemos encontrar casos extremos de linealidad en las curvas isocuantas, como lo vamos a ver en su momento, pero generalmente son convexas respecto del origen. ¿Sí? Pues jóvenes, fíjense que la convexidad de las curvas isocuantas tiene que ver con la pendiente, definitivamente. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa en una convexidad? Lo que pasa en la convexidad, que tenemos capital y trabajo, la pendiente primero no es constante. Segundo, la pendiente es cada vez menor en términos absolutos. Entonces, para poder explicar la convexidad de las curvas isocuantas, no solo lo vamos a hacer a través de la pendiente. Y para poder analizar la pendiente, nosotros requerimos un indicador auxiliar. ¿Sí? Así como, por ejemplo, para el corto plazo, nosotros requerimos del producto medio y marginal como variables auxiliares, para el análisis de la producción de largo plazo, además de las isocuantas como definición,
nosotros requerimos indicadores auxiliares. Un indicador auxiliar va a ser el que nosotros vamos a analizar y que está altamente vinculado a la pendiente, ¿sí? Ese indicador auxiliar que vamos a empezar a ver el día de hoy se llama tasa marginal de sustitución técnica. Tasa marginal de sustitución técnica por sus iniciales, ¿sí? Pues bueno, para que no perdamos la guía, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos que explicar por qué las curvas isocuantas son convexas, ¿sí? Pero para ello nosotros nos vamos a detener, vamos a hacer una parada para poder estudiar el indicador tasa marginal de sustitución técnica. Una vez nosotros hayamos comprendido cómo calcularlo, cómo interpretarlo, vamos a explicar la tercera característica, ¿de acuerdo? O sea que hoy no la vamos a poder explicar, pero sí vamos a empezar con el análisis del indicador tasa, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a definir qué es la tasa. Vamos a decir que la tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente de la curva isocuanta. Indica las unidades de capital que la firma sacrifica si desea contratar una unidad adicional del factor trabajo, ¿verdad? Eso sí, manteniendo la producción constante. Entonces, al final, jóvenes, la tasa marginal está vinculada a las unidades de capital que la firma sacrifica cuando quiere recomponer su dotación de factores, ¿verdad? Particularmente cuando desea tener un poco más del factor trabajo. ¿Cuál es su fórmula, jóvenes? Su fórmula es que la tasa marginal de sustitución técnica es el cambio en la cantidad de capital dividido el cambio en la cantidad de trabajo, ¿sí? Sabemos que esta relación es inversa, entonces nos va a interesar el valor absoluto, que sería delta K partido de delta L, ¿verdad? Y si tenemos una función que es continua, función continua, pues la tasa marginal de sustitución técnica va a ser un límite. Un límite. El límite de esta razón de cambio cuando este diferencial en L, esta diferencia en L se convierte en diferencial, ¿verdad? Cuando tiende a cero, cuando es muy pequeña. Y esto, en otras palabras, ¿a qué es equivalente, jóvenes? Una derivada. Muy bien, Saúl. Tenemos que derivar la función del capital respecto del trabajo. Obviamente vamos a ver ambos conceptos, tanto medidos como una tasa de cambio ordinaria, así como el límite de esa tasa de cambio cuando tengamos una función de producción continua.
Muy bien, entonces, jóvenes, para poder comprender el concepto de tasa marginal, les voy a mostrar un gráfico, ¿sí? Ese gráfico nos va a ilustrar cómo la pendiente describe el indicador tasa de sustitución, ¿sí? Y después vamos a ver un pequeño ejemplo numérico, ¿verdad? Para que vean cómo calcularlo. Compartir, ya lo tenemos acá. Aquí tenemos el indicador tasa, que ya lo describimos, ya lo analizamos. Bueno, lo vamos a analizar en un momento, pero ya lo describimos, ¿sí? Entonces, vean, acá esta gráfica es muy ilustrativa respecto de lo que contiene el indicador tasa marginal de sustitución, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la firma está en la condición inicial de un trabajador y 5 carretillas. Y se da cuenta, pues, que tiene muchas carretillas, jóvenes. Quiere balancear, fíjense en el término, quiere balancear su composición de insumos, a modo de que va a contratar un poco más de trabajo, no depender nada más, digamos, o mayoritariamente del capital. Entonces, vean la pregunta que voy a hacer. Si la firma desea contratar, partiendo de este punto, miren, 1.5, si quiere contratar una unidad adicional de trabajo, ¿cuánto debe sacrificar de capital? ¿Cuánto me dirían ustedes viendo esta gráfica? 2 unidades. Exactamente. Muy bien. Y el 2, jóvenes, es la tasa marginal de sustitución técnica. La tasa, la métrica de la tasa, la unidad de medición de la tasa son unidades de capital, ¿de acuerdo? La tasa siempre se mide como unidades del factor capital, siempre, ¿sí? Entonces, tal como me indicó Saúl, si no estoy equivocado, es que la firma debe sacrificar 2 unidades de capital. Miren, aquí lo tenemos. Ahora vamos a partir de esta condición inicial, en la cual la firma tiene 2 trabajadores y 3 carretillas. Si quisiese un tercer trabajador, ¿cuánto estaría sacrificando de capital? 1 de 1, capital. licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, el 1 de la tasa, miren. Entonces, la tasa, vuelvo a repetir, es una razón de cambio. Me dice cuánto estoy sacrificando del factor capital. Lo interesante es que la tasa no es constante. Fíjense que la firma está sacrificando cada vez menos. Vean, aquí sacrifica 2, aquí sacrifica 1, aquí sacrifica 0.66, aquí 0.33. O sea, la tasa va siendo cada vez menor, va siendo decreciente en la medida que contrata más capital. ¿Por qué? Se está volviendo horizontal. Sí, se va volviendo muy plana. Exactamente, su pendiente tiende a 0. ¿Sí? Eso nosotros lo vamos a explicar no el día de hoy, el día viernes que tenemos clase. Pero lo que sí vamos a hacer el día de hoy, no nos queda de tiempo, es que vamos a calcular la tasa para que ustedes vean cómo computar el indicador, ¿verdad? Prácticamente solo seguir la fórmula, pero necesito que quede claro cuando pasemos a la versión continua, que es la derivación. ¿Sí? Muy bien. Ya tienen el concepto gráfico, ¿verdad? Es cuánto sacrifica de capital, que no es nada más que la pendiente, y esa pendiente no es constante. Jóvenes, ¿cómo se calcula? Aquí tenemos una tabla. Ustedes pueden ver una tabla. Sí, pueden ver la tabla, quería estar seguro. Ahí ustedes pueden ver una tabla donde tenemos distintas isocuantas, 1, 2 y 3, distintas combinaciones y obviamente la tasa que está en la columna en rojo para cada isocuanta. Vamos a calcular nada más un indicador tasa para que ustedes vean cómo se calcula, cómo se interpreta. Y el día viernes nosotros pasaríamos a interpretar por qué esa tasa es decreciente. Entonces imaginémonos el caso, jóvenes, nos vamos a la isocuanta número 1, ¿sí? Vamos a considerar que la firma tiene, solo voy a copiar los datos y ahorita les presento la pizarra, que la firma tiene 4 unidades de trabajo y quiere contratar la quinta, ¿sí? Entonces tiene 2.3 unidades de capital y ahora tiene 1.8. ¿sí? Vamos a hacer ese caso muy sencillo. Dejar de compartir, ahora sí. Imaginémonos que nos pide calcular la tasa cuando la firma contrata al quinto trabajador. Sabemos que sacrifica capital, pero ¿qué me indica la definición? Tasa marginal de sustitución técnica es igual a delta K partido delta L. Este delta es un cambio. Lo que tengo ahora menos lo que tenía antes de capital. ¿Cuánto tengo ahora? Muy sencillo, tengo 1.8. ¿Cuánto tenía antes? 2.3. ¿Cuánto tengo ahora de trabajo? Pues estoy contratando una unidad adicional. ¿Cuánto tenía antes? Tenía 4. ¿sí? Pero la tasa marginal de sustitución técnica
es igual a esta diferencia que sería menos 0.5 dividido 1. Me interesa el valor absoluto, como se les indiqué, entonces la tasa marginal es igual a 1 medio. Entonces, si se dan cuenta, es nada más sacar una razón de cambios, ¿sí? La dificultad no está en la fórmula. La dificultad es un poco, no dificultad, sino que lo que tenemos que dedicarle tiempo es analizar, primero, ¿qué significa esto? Y segundo, ¿por qué es decreciente? Que eso no lo vamos a realizar el día viernes, ¿de acuerdo? Para ello vamos a ver una definición alterna de tasa, desde les anticipo, ¿sí? Pero si quieren, pues concluyamos, ya sabemos cómo calcularlo. Ahora pasemos a interpretarlo. Bueno, no sé si hay alguna duda cómo calcularlo, jóvenes. Muy sencillo, ¿verdad? No le quedó claro. Perfecto, gracias, Ben. La realidad, como ustedes ya saben, no vamos a trabajar con tablas. Vamos a trabajar con funciones y vamos a aplicar cálculo diferencial para extraer ese indicador tasa. Al punto que vamos es, ¿qué nos está indicando el un medio? Fíjense bien, ¿cuál es la métrica del un medio? ¿Ese un medio qué representa? Quetzales, dólares, producto. ¿Qué representa el un medio, dijimos? Que estamos El capital sacrificando físico. un medio de capital para obtener una cantidad adicional de trabajo. Exacto. Muy bien. Saúl y Alejandro, gracias por participar. Es lo que indicó Saúl. Ya se comprendió completamente. Muy bien. ¿Sí? Si la firma desea contratar una unidad adicional de trabajo, particularmente la quinta, cuando la firma contrata la quinta unidad de trabajo, está sacrificando un medio del capital. 0.5 unidades de capital. Exactamente. Muy bien. Pues jóvenes, lo dejaríamos hasta acá. Les digo, el día viernes vamos a construir una definición alterna de tasa basada en el ratio de productividades marginales. Eso lo vamos a construir utilizando algo que se llama diferencial total. Entonces vamos a explicar un poco cómo se relaciona la tasa decreciente con las productividades y después explicamos por qué es convexa una isocuanta. De hecho, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Pero como les indiqué, para poder realizar la convexidad, primero requerimos del indicador tasa. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, yo lo dejaría hasta acá. Quiero hacer un pequeño anuncio recordatorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros desde el primer día les indicamos cuáles eran los requerimientos para poderles validar su asistencia, ¿verdad? ¿Sí? Y quiero hacer hincapié y un recordatorio de esto para que ustedes no tengan dificultades, pues, al momento que ustedes observen su nota de asistencia y tal vez no sea consistente con lo que ustedes esperan. ¿Por qué les comento esto? Porque hemos observado ciertas cuestiones que en algunos estudiantes es importante que puedan corregir, ¿sí? Les indicaban los compañeros de primera hora que tal vez aquí somos un poco rigurosos porque efectivamente nosotros les estamos asignando punteo de zona derivado de la asistencia. Entonces efectivamente tenemos que hacer un registro cuidadoso de cómo ustedes validan la asistencia a la clase, máxime que eran condicionantes que habíamos señalado desde el primer día de clase, o sea, ya era de conocimiento de cada uno de ustedes, ¿sí? Al mismo tiempo, porque eso también nos permite ser justo con todos los estudiantes, ¿verdad? ¿Sí? Porque efectivamente la gran mayoría lo cumplen, pero si es necesario corregirla, pues por eso nosotros la estamos haciendo ahorita esa recomendación, para que aquellas personas que tengan ese tipo de dificultades lo puedan corregir, ¿sí? Entonces, como se acuerdan, nosotros indicamos que eran 3 condicionantes, 3 requisitos. Primero, jóvenes, en que su cámara la tienen que tener encendida durante toda la clase. ¿Qué he observado? De que algunos estudiantes la tienen encendida de forma intermitente, ¿sí? ¿Cómo así? La encienden y después la apagan. Lamentablemente, jóvenes, no cumple con la condición número 1 y no van a tener zona. Hay una zona de asistencia. Aclaro esa parte. Número 2, jóvenes. La cámara tiene que estar dirigida hacia ustedes. Y he observado a algunos estudiantes jóvenes que la tienen dirigida casi hacia arriba. Lamentablemente, jóvenes, ahí no les vamos a dar asistencia. Lo señalamos desde el primer día. No tiene que estar arriba, no tiene que estar abajo, tiene que estar dirigida hacia ustedes, ¿sí? Y ahorita los veo, jóvenes, y yo puedo indicar que más del 80% lo tiene así.
sea, estoy hablando para casos particulares. Y les comento para que después no tengan el inconveniente de, mire, fíjese que ya estamos a esta altura del semestre y estuve así todo el semestre. Lo hacemos para que puedan corregirlo quienes consideren que tienen esa dificultad. Si no la tienen, pues no hay ningún problema. Y tercero, jóvenes, tiene que ser en un ambiente más o menos luminoso, ¿verdad? O sea, si tienen la luz muy tenue, jóvenes, o sea, no se observan ustedes, ¿sí? A veces hasta yo me asusto, es que es un fantasma quien está ahí, algo se está moviendo ahí en la oscuridad. Entonces, hasta yo me asusto, jóvenes. Entonces, les indico, tienen que tener cuidado con cumplir esas 3 condiciones para que no tengan dificultad en su asistencia. Prácticamente estamos, no a inicios de semestre, ¿verdad? Pero sí, todavía hay posibilidad de que puedan corregir esos aspectos para los estudiantes que tienen alguna dificultad. Como digo, no estamos particularizando, sino solo quiero, digamos, recordarles cuáles son las condiciones para que ustedes tengan ese punteo de asistencia que desde el primer día lo definimos, que es equivalente a 10 puntos de... Bueno, está de más agregar que es optativo, ¿verdad? Tampoco es que sea obligatorio, pero para quienes quieran cumplir la condición, las condiciones, tienen que hacerlo de la forma en la que ya la describimos. Aún más jóvenes, fíjense bien, la idea de esto es que podamos interactuar como se los indiqué el primer día, ¿verdad? Porque, digamos, nuestra forma de medición tiene deficiencias, como le comentaba Juan Fernando. Entonces, como yo lo concibo y como la génesis que le quise dar, pues tiene deficiencias. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes participen, que podamos interactuar. De nada me serviría que cumplan las 3 condiciones si, digamos, bueno, si no se comprende, si no le están dando seguimiento a los temas. Hay un error de medición enorme que tengo yo, digamos, que yo concebí la asistencia de esa manera, ¿verdad? Porque hay otros estudiantes, pues, hay estudiantes que participan mucho y que tal vez, por ejemplo, tienen dificultad en registrar su asistencia. Y es efectivamente lo que yo estoy buscando, es el espíritu de lo que estamos haciendo, que ustedes estén involucrados, ¿verdad? De nada me serviría, como lo he observado en otros años, que hay muchachos que tienen encendida su cámara y están chateando, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué nos juntamos mañana? Jóvenes, si uno se pone a ver el celular mientras que está en clase, me ha pasado, con 1 minuto que uno lo vea, se perdió la clase, jóvenes, se perdió. No es aquello, bueno, me voy a volver a la temática. No, joven, me ha pasado y eso es horrible. Pero este celular ni lo toco. Estoy en una reunión y el celular, ¿qué dijo? En 1 minuto, jóvenes, puede pasar todo eso. Bueno, no quiero extenderme porque ya terminó la clase. El punto es el siguiente. El espíritu de estos jóvenes que ustedes estén involucrados en el curso. Esa es la idea, que me estén siguiendo, que estemos en la misma temática y que ustedes estén aprendiendo. Si ustedes aprenden, jóvenes, todo es ganancia, ¿sí? Entonces, digamos, para el tema de la asistencia, quienes tengan que corregirlo, pues hay que corregirlo. Y más que eso, perseguimos que ustedes participen y que se vayan entendiendo el curso, ¿de acuerdo? Entonces, eso nada más, era un recordatorio. Se acuerdan que la zona también está integrada por laboratorios, hay que entregarlos a tiempo, bien hechos y pues cumplir con esa parte para que no tengan dificultad en el momento de tener su zona, ¿verdad? Tienen una zona robusta, una zona, digamos, consistente, pues les va a ir bien en el curso, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente, gracias por su atención. Me voy a quedar todavía un par de minutos, si alguno de ustedes tiene alguna duda de la clase, alguna inquietud, y nos vemos entonces el día viernes a segunda hora, ¿verdad? Entonces, tengan feliz noche y hasta el viernes. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gusto saludarlo. Licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Jóvenes, mucho gusto en verles, saludarles. Me gustaría Dejaré el pedirle espacio para permiso preguntas. para poder copiar la parte del centro del pizarrón. Claro, La fórmula. claro. Muchas gracias. Camilo, ¿usted tenía alguna inquietud? ¿Levantó su mano? Sí, Lick, ya me tenía? preguntaba si ya tienen fecha fija de exámenes o todavía no. No, fíjese que todavía no lo tenemos, quedamos en lo que está tentativo, ¿verdad? No he recibido comunicaciones respecto a la confirmación de la fecha. Entonces, seguimos con lo planificado que es el 13, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias. Feliz noche. Cuando ya tenga la fecha, gracias Camilo por preguntar, cuando ya tenga la fecha, pues con mucho gusto les confirmo, ¿verdad? Ok, gracias. O sea, la fecha confirmada como tal. Muchas gracias, licenciado. Teresa y Leila.
Buenas noches, Carlos, con mucho gusto. No sé quién levantó la mano primero. puede Feliz preguntar. noche. Gracias, Saúl, igualmente, buenas noches. Bueno, y Diego también, pero Diego la levantó hasta después. No sé, Edelma o Leila, no sé quién lo levantó primero. Pueden Las damas preguntar. primero, Lick. Sí. Lick, disculpe. Yo la verdad solo quería consultar, o bueno, no entendí la primera característica de lo de las y cuántas. Que tienen pendiente negativa. Sí, vamos a analizar ese punto. Bueno, primero con palabras coloquiales, Leila. ¿Qué decimos cuando una función tiene, bueno, cuando una curva tiene pendiente negativa? ¿Qué significa eso? Imagínense que estamos analizando la relación precio-cantidad demandada, ¿sí? ¿Cómo es la relación entre el precio y la cantidad demandada de acuerdo a lo que vieron en micro 1? ¿Es? No le gustaría escuchar, Leila. Bueno, no sé si fue cuestión del audio. Por ejemplo, aquí tenemos precio y cantidad demandada, ¿no? Precio y cantidad demandada. Nosotros sabemos por la ley de la demanda que a precios más altos, pues la demanda disminuye, ¿verdad? Entonces lo que decimos es que la relación es inversa o la relación es negativa, ¿verdad? Es decir, que, que la cantidad demandada es una función del precio y la relación es inversa. Es decir, que a precios más altos se demanda menos. En otras palabras, cuando aumenta uno, entonces, ¿qué va a pasar con el otro? El otro tiene que caer. Perdón. Esa es cantidad demandada. Estamos hablando de la ley de la demanda. Ahora, para fines de lo que estamos viendo, que son las isocuadras, pues es equivalente, ¿verdad? La característica 1 que me pregunta Leila tiene que ver con la relación inversa entre capital y trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Pues yo les indicaba lo siguiente. Tenemos capital y tenemos trabajo. ¿Sí? La relación 1 lo que nos está indicando, más que gráfica, lo que nos está indicando es que si yo tengo trabajo y capital, ambos se tienen que relacionar de manera inversa, ¿verdad? Si tengo más de uno, tiene que compensarse con menos del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la definición de isocuanta implica que la producción pues, tiene que mantenerse fija, constante. Por ejemplo, una producción de 100 hamburguesas. Entonces imaginemos que estamos en este punto y la firma contrata, digamos que tenemos un trabajador y aquí tenemos 5 carretillas. Su producción es de 100 hamburguesas. ¿Cómo explicamos la relación inversa? Podemos explicarla al momento de generar un incremento en él y eso tiene que ser consistente con una caída en el nivel de capital. ¿Sí? Pues si aumenta la cantidad, es decir, si contrata un segundo trabajador, con la misma cantidad de carretillas, ¿qué va a pasar con la producción de hamburguesas? Imaginémonos, ¿verdad? Digamos que tenemos nada más a un trabajador con 5 carretillas y solo él produce 100. Si tengo al segundo, ¿qué va a pasar con la producción de hamburguesas, de choripanes? Jóvenes, tengo 5 carretillas, pero ahora estoy contratando a un trabajador más. ¿Qué va a pasar con la producción total? ¿Leila? ¿Va a crecer? Va a crecer, exactamente. Logré explicar esa parte. Pues fíjense que de 100 va a pasar a 150 hamburguesas. Pero la definición de isocuanta dice que la producción total debe ser constante en cada una de las combinaciones. Entonces fíjense que esta combinación que tengo acá, pues no forma parte de la isocuanta, porque me estoy trasladando 50 hamburguesas más arriba. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta ahí, en ese punto? Sí, si tengo un trabajador con 5 carretillas y contrato al segundo, pues paso de 100 a 150 hamburguesas. Pero la definición dice que la producción no puede cambiar de 100. ¿Sí? Entonces la pregunta es, el otro insumo es el capital. ¿Qué debe pasar entonces con el uso que le voy a dar a las 5 carretillas para poder permanecer
con una producción de 100 hamburguesas, considerando pues que ya no puedo despedir al trabajador que acabo de contratar, ¿verdad? Sino que lo tengo que ver desde el lado del capital. ¿Qué debería Prácticamente pasar? vamos a dejar de usar una carrija. Exactamente, vamos, muy bien, Ley. Entonces se está comprendiendo. Si bien que voy a dejar de utilizar carretillas, ¿cuántas es lo que me va a indicar qué indicador? Leila, aprovecho a preguntarle. Tasa marginal de sustitución técnica. Exactamente, muy bien, Leila. Sí, exactamente. Usted ya lo tiene, ya lo tiene. Perfecto. El número de carretillas que deje de utilizar para poderme mantener en las 100 hamburguesas me lo va a indicar el indicador tasa. Excelente. Ujú. Entonces, al momento de sacrificar capital, lo que voy a hacer es que va a caer mi producción de hamburguesas. ¿Cuánto? En 50. De tal manera que al momento que cae en 50 me voy a mantener en 100 hamburguesas como lo tenía antes. Entonces, este nuevo punto que describe una nueva combinación de capital y trabajo es consistente con la isocuanta original que tenía. Ujú. Y tenía 5,1 y aquí puedo tener 2,3, 2,4, eso no lo sé, eso me lo va a indicar la tasa. Lo que sí sé es que el incremento en la cantidad de trabajo estuvo inversamente relacionado con la cantidad de capital. Entonces, como la relación es inversa, la flecha una va hacia arriba y la otra hacia abajo, significa que debe tener una pendiente negativa, como la de la función de demanda, si quisiéramos verla así. ¿Cómo estamos ahí, Leila? Ahí entendí, claro. Muchas gracias. No, me parece, y aprovecho a felicitarla porque he visto también que tiene una participación continua en la clase, entonces eso se valora, porque además de la asistencia está el valor agregado de que participa en clase y la veo que está metida en la clase, ¿verdad? Eso se puede observar y eso lo veo en su caso y varios compañeros también, pero aprovecho a comentarles. Muy bien, jóvenes. ¿Quién seguía con las preguntas? Creo que era Edelman. Edelman, si no estoy equivocado, después Diego. Edelman. Sí, fíjese que yo no sabía lo de la conexión con cámara hasta hoy, porque tuve problemas para inscribirme. Entonces, la primera clase no la recibí, Lick. Ahí le soy sincero, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjese que por eso, con la reunión que tuvimos con Juanfer el día de ayer, estuvimos platicando de varias cosas, ver qué podemos mejorar. Y también dentro de las consideraciones tuvimos el hecho de que varios estudiantes pues no estuvieron el primer día de clases y se generó esto. La realidad, por eso es que nosotros estamos haciendo esta observación en este momento, porque al menos va a poder corregir la asistencia de acá en adelante, ¿verdad? No le podría decir que vamos ni siquiera al 25%, o sea, hay posibilidad, digamos, bastante de recuperar la asistencia. Y como le digo, el espíritu de la asistencia es, yo quiero que participen y que le den seguimiento al curso, no que se vayan quedando y que vayan tratando de recomponer el curso más adelante, ¿verdad? Esa es un poquito la idea. Entonces, sí, Edelman, yo lo comprendo, sí, ya lo indicamos el primer día de clase, pero aprovechando, por eso es que nosotros el día de hoy hicimos esa salvedad para que se pudiera corregir para aquellos estudiantes que tienen que corregirlo, o bien empezar a generar la asistencia como en su caso, ¿verdad? Entonces, es nada más pues de ser constante en su asistencia para poder tener el punteo restante que no es pequeño, ¿verdad? Es considerable lo que nos queda de asistencia. Muchas gracias, Lick. Gracias por comprender, Lick. Gracias. Sí, no hay problema. Sí. Diego y después Dora. Diego. Mi duda era más que todo respecto a la última serie de Laboratorio 1, que sí estoy un poquito confundido en cómo podría realizarla. ¿Será que me puede mostrar un poco el avance que lleva? No sé si tiene algún avance o que me indicara la estrategia que está abordando para poder resolver ese ejercicio. Ok, yo pensaba hacerlas o hacer la comparación con las 3 funciones, pero lo único que se me ocurriera era hacer como una tabla, como el inciso anterior, pero me imagino que es por medio de funciones, por medio de derivadas. Hay varias estrategias de solución, ¿verdad? Sí. La que usted quiere hacer es la usual. Se puede hacer, sí, pero no es la más eficiente en el sentido de que le va a tomar tiempo hacer una tabla y llega a la misma conclusión haciéndolo de forma más sencilla, que prácticamente usted ya me la está indicando, ¿verdad? Que es un poco
Pero lo que yo aconsejo es aplicar cálculo diferencial, ¿verdad? Porque para eso están esas herramientas que son más sofisticadas y más que sofisticadas son eficientes, ¿verdad? Porque le permiten encontrar resultados concretos en el menor tiempo, porque hacer una tabla implica, bueno, tengo que escoger los valores, tengo que computar bien cada producto total, cada producto marginal y ver la relación, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, mi consejo, lo que tienen que hacer ahí es efectivamente aplicar cálculo diferencial, porque si no estoy equivocado, lo que les pide ese ejercicio es que ustedes tienen que determinar el tipo de rendimientos marginales que tiene cada una de las funciones, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. sí, correcto. Entonces, le voy a dar un ejemplo sencillo, ¿verdad? Imagínense que usted tiene K elevado a la L, perdón, K de L y la función está especificada como L elevada a la media, ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno puede utilizar un criterio de geometría analítica, ¿verdad? Por ejemplo, Diego, quiero ver cómo estamos con geometría analítica. Esto de acá, gráficamente, ¿qué sería? Si no estoy mal, es... ahí sí, Creo que usted ya tiene la gráfica, ¿no? Diego. Le comento, digamos, esta es una función radical, ¿verdad? Es la raíz de L. Ustedes saben que la raíz de L es una función cóncava, una forma de verlo. Otra lo pueden ver por cónica, si ustedes saben que esta es una parábola que abre hacia la derecha. Nos da el mismo resultado, ¿verdad? Tengo una función cóncava en el cuadrante relevante. Pero ya con esta forma, fíjense, sin necesidad de hacer tabla, ya con esta forma, yo puedo determinar el tipo de rendimientos marginales que tengo. ¿Qué me podría indicar usted, Diego? Basado en la forma de la función de producto total Q, ¿qué tipo de rendimientos marginales tenemos acá? Son decrecientes. Exactamente. Positivos decrecientes. ¿Se acuerdan? Nombre y apellido. Positivos decrecientes. Es una forma. Si no estoy equivocado, el ejercicio no les pide construir una tabla o no les pide algún procedimiento en particular. Entonces tienen esa posibilidad. ¿Verdad? Usted puede justificar. Dado que hay que escribir un poco, ¿verdad? Para poder fundamentar. Entonces, dado que la función es una función radical, porque este es un radical de la raíz de él, su gráfica es una función cóncava. ¿Sí? O bien por geometría analítica. Esta es una parábola que abre hacia la derecha. En el cuadrante relevante tenemos representada una función cóncava. Y ya tiene su resultado. ¿Puedo hacerlo con una tabla? Sí. Y la tabla pues, le va a arrojar resultados similares, ¿verdad? Recuerden que la respuesta es definir qué tipo de rendimientos marginales tiene, ¿verdad? Y la que yo les recomendaba es aplicar cálculo diferencial, ¿verdad? Y para el caso de cálculo diferencial, porque eso les permite asociarlo con lo que hemos visto en clase. Bueno, entonces voy a calcular la primera derivada de la función de producto total respecto de L. Económicamente, ¿qué indicador es este, Diego? Es producto marginal. Muy bien. Excelente. Producto marginal. De L. Puedo colocar el subíndice, pero como estamos en el corto plazo, ya sé que es de L. Entonces, encontramos la primera derivada, ¿verdad? Entonces, la primera derivada sería un medio L menos un medio. ¿Sí? Y esto claramente es positivo. Yo tendría 1 partido 2 raíz de L. ¿Sí? Y esto me a hacer para cualquier valor de L positivo. ¿Sí? Entonces, ya sé que los productos marginales tienen nombre. Son productos marginales positivos, pero me hace parte el apellido. El apellido no es nada más que la derivada del producto marginal respecto de L, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la función de corto plazo. Esto es equivalente a qué derivada respecto del producto total, Diego. Es la segunda derivada. La segunda derivada. Exactamente, muy bien. Esa parte me parece excelente y lo tiene claro. Entonces calcula usted nuevamente la derivada y vea qué interesante, pero va a tener menos un medio por, menos un medio por un medio, exactamente. Un coeficiente multiplicado por el exponente. Y aquí voy a tener L menos 3 medios. Entonces esto va a ser igual a menos un cuarto. 1 partido raíz cuadrada de L al cubo. Lo que a mí me interesa es el signo, Diego. Y para cualquier valor de L positivo, ¿qué signo tiene esta derivada?
Para valor Para positivo, valor positivo. Digamos, este es positivo, este es positivo, este es positivo, este es positivo y este es negativo. Entonces, el signo de toda esta derivada es negativo, ¿verdad? negativo. Entonces, ¿qué significa? Que el producto marginal, además de ser positivo, por el signo es... Es decreciente. ¿Cuál sería el apellido? Exactamente, decreciente. Entonces, la respuesta es que tenemos rendimientos marginales positivos decrecientes. Y ustedes ya saben que cuando son decrecientes, la función de producción es cóncava. Entonces, si se da cuenta, pues es una forma alternativa. Ya con eso usted puede concluir. Dado que la primera, lo escribe, ¿verdad? Hay que escribir. Dado que la primera derivada de la función de producto total es positiva, pues los rendimientos marginales son positivos. Como la segunda derivada respecto de la producción total es negativa, son positivos decrecientes. Así lo puede escribir y puede hacer una pequeña gráfica. Entonces, Ok. es un poquito la idea. Digamos, tienen varias alternativas. Una es hacer una tabla. La otra es aplicar geometría analítica, si ustedes ya conocen la forma de la función, o bien aplicar derivadas. Mi consejo es para que practiquen los conceptos económicos, pues que utilicen esta forma de poder resolver el problema, porque no les pide una en particular. Ok, está bien, licenciado, muchas gracias. Pues me parece muy bien que ya tiene claros estos conceptos, ¿no? Esto ya es un muy buen avance y hay que seguir en esa misma línea, ¿verdad, Diego? Está bien, perfecto. Dora Violeta, ¿cómo está Dora? ¿Todo bien? Bien, licenciado, sí. Perdón que no estoy en mi casa y por eso no sabía lo de la compu. No, no te da Interrumpí un pena. poco la clase. Fíjese que solamente es algo pequeño, ahora solo para confirmar. Al final, cuando usted explicaba lo de la tasa de sustitución técnica, marginal de sustitución técnica, decía que el valor que tenemos que tomar es absoluto. Eso quiere decir que si es negativo, no tomo en cuenta el signo. Exactamente, porque solo nos interesa la magnitud. Ya sabemos que tenemos que sacrificar capital, ¿verdad? Ahora, o sea, la firma sacrifica capital. La pregunta es en cuánto. Entonces, como usted dice, si tenemos un signo menos, pues lo quitamos y nada más tomamos el coeficiente que representa la magnitud del sacrificio de capital, ¿verdad? Sí, así no me pierdo con eso porque los signos se me confunden un poco. Entonces, el valor Eso es absoluto importante. es quitando eso. Sí, porque a diferencia de lo que Exactamente. acaba de explicar aquí, sí tengo que tomar ahí lo en cuenta. Exactamente, esa es una diferencia ahora. En este caso sí nos interesa el signo, porque eso nos define el tipo de rendimientos marginales. Pero para el caso de la tasa, dado que todos los signos van a ser negativos, ya no tiene sentido que los tomemos. Nada más vamos a tomar la magnitud. Solo es la diferencia, ¿verdad? Okay. Gracias, licenciado. Exactamente, nada más la diferencia. Exactamente. Okay, muchas gracias. Gracias. Con gusto. Bueno, jóvenes, yo ya los dejo. Gracias por su atención nuevamente. Nos vemos el día viernes. Estudien bastante porque vienen los parciales y pues nos vemos hasta ese día, ¿verdad? Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Jóvenes, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Feliz noche, compañero. Gracias igualmente, Alicia.